Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Lunes 26 de marzo de 2018, amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan por la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, la información destacada de esta jornada. Iniciamos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, analizó junto con el ministro del Interior y el comandante general de la Policía la situación de la frontera norte del Ecuador. Además, las autoridades evaluaron los resultados de la última reunión de la Comisión Binacional Fronteriza Combifrom desarrollada en Tulcán. Tenemos el informe con Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la cita se cumplió entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el ministro del Interior, César Navas, y el comandante general de la Policía Nacional. En la reunión, que empezó a las 10 de la mañana en punto, se analizó la situación de la frontera norte de nuestro país, pero les vamos a entregar más detalles en el siguiente reportaje. La cita se cumplió en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. Allí la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, recibió al ministro del Interior, César Navas, y al comandante general de la Policía, Ramiro Mantilla. En la reunión analizaron la situación en la frontera norte, en donde la semana pasada se registró el 6º ataque a uniformados ecuatorianos que patrullaban el lugar. En esta semana o máximo en la próxima va a haber una reunión también de ministros para poder afirmar esos compromisos con el apoyo político que se requieren en este tipo de acciones. La cita se cumple luego de que este fin de semana se llevó a cabo la Comisión Binacional de Frontera, Combifrom, de Ecuador y Colombia en el Fuerte Militar Tulcán, y cuyos resultados apuntan a brindar mayor seguridad a las zonas de Nariño, Esmeraldas y Carchi, límite con Colombia. Que tenga una presencia permanente en el cordón fronterizo, en ciertas poblaciones que son sensibles, donde Ecuador sí tiene presencia permanente, nuestros policías, nuestros militares están en línea de frontera, lo que no sucede en Colombia y es lo que nosotros hemos solicitado. Vamos a revisar todo vehículo liviano, pesado que ingresa o sale de San Lorenzo. Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional, quien también participó en la reunión, no confirmó si efectivamente este fin de semana hubo un ataque al destacamento de exmiembros de las FARC y quienes serían los que detonaron una bomba casera contra militares ecuatorianos el último martes. Producto de esa detonación, 3 militares fallecieron y 11 resultaron heridos. Bueno, sí, Colombia ha hecho un ataque de estos. Tenemos también alguna información sobre bajas de estos grupos, pero sin embargo es ¿Serían los que atacaron? Eso es lo que dice, pero esa es la versión colombiana. No quisiera yo decir otras cosas, ellos tienen que hacerlo públicamente. ¿Pero hubo este ataque? Sí, hubo un ataque. El pasado viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional visitó a los militares heridos en la última detonación en Mataje, provincia de Esmeraldas. Un tema que sin duda mantiene también la expectativa aquí en la Asamblea Nacional es la posible comparecencia del ministro del Interior y también de las autoridades del sector de seguridad al Pleno de la Asamblea Nacional, pero este tema seguramente se tratará posteriormente al receso legislativo. Hasta aquí este informe, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. No obstante, hay que destacar que entre las atribuciones de la presidenta de la Asamblea Nacional está convocar a sesiones extraordinarias de ser necesario, justamente a propósito de lo que citaba Ricardo Bravo al final de este reportaje. Avanzamos con otro tema que marcó también este fin de semana. Un bus de la cooperativa Rutas Portovejenses se accidentó en la vía Jipijapa-Cascol la tarde del sábado 24 de marzo. El bus se volcó en una curva. El siniestro dejó como resultado 12 personas fallecidas y más de 20 heridos, según datos del sistema EQ 911. Los heridos fueron trasladados a varias casas de salud de la costa. La vía fue cerrada de manera temporal y al lugar acudieron más de 15 vehículos de entidades de socorro. Tras este hecho, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, en rueda de prensa anunció que alrededor de 28.000 conductores de unidades de transporte inter e intraprovincial a escala nacional serán evaluados de forma inmediata por la entidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, se refirió al accidente y escribió:
Con profunda tristeza lamentamos la pérdida de 12 vidas humanas. Un abrazo solidario a las familias de los fallecidos. La impericia vuelve a ser la causante de esta tragedia. Basta de jugar con la vida en las vías. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció. Más víctimas en accidentes de tránsito. Las autoridades deben tomar acciones y correctivos necesarios para evitar estas tragedias. A los heridos y familiares de los fallecidos en Manabí y Cotopaxi, Dios les dé la fortaleza para enfrentar este duro momento. En otro ámbito, desde el pasado viernes el Consejo Nacional Electoral se declaró en periodo electoral de cara a los comicios que se celebrarán a escala nacional el 24 de marzo de 2019, en el que se elegirán autoridades seccionales y por primera vez mediante voto popular a 7 consejeros de participación ciudadana y control social. El próximo 24 de marzo los ecuatorianos volveremos a las urnas para las 2 elecciones que se realizarán en todo el país. En los próximos comicios del 2019 se designarán autoridades locales y por primera vez 7 consejeros de participación ciudadana y control social. Se van a elegir 11.059 autoridades entre principales y suplentes. El Consejo Nacional Electoral se declaró en periodo electoral el pasado viernes y de manera unánime aprobó el plan operativo que incluye cronograma, matriz de riesgos, contingencias y presupuesto. Ambas elecciones costarán más de 141 millones de dólares. Además, según proyecciones del CNE, más de 13 millones de electores participarán en los comicios. De ellos, 12 millones están empadronados en Ecuador y 427.000 en el extranjero. Vamos a tener un total de 39.814 juntas receptoras del voto. La presidenta del organismo electoral presentó el modelo de la papeleta para la elección de consejeros de participación ciudadana. Tal y como establece la ley, deberá constar una lista de mujeres, una de hombres y una de pueblos y nacionalidades. La tendríamos cuantos candidatos se presenten hacia abajo. Dependerá del número de ecuatorianos que se inscriban y que estén aptos para participar. Puede ser de este porte tan larga como sea. En las elecciones del 2019 estará habilitada una sola urna. Esto con el objetivo de evitar inconsistencias numéricas. Asimismo, se implementarán 3 biombos para agilitar la fluidez al momento de sufragar. De acuerdo al cronograma aprobado, la convocatoria a elecciones será el 21 de noviembre de este año. La campaña electoral irá del 5 de febrero al 21 de marzo de 2019. El voto de las personas privadas de libertad será del 21 de marzo, mientras que el voto en casa el 22 de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Más información. Este 26 de marzo inició el primer receso legislativo de este 2018. El periodo se extenderá hasta el 9 de abril. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL en su sesión del pasado 23 de marzo. Entre tanto que varios asambleístas buscan celeridad en la aprobación de una agenda para el resto del año. Según el artículo 123 de la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará de forma ordinaria y permanente, con 2 recesos al año de 15 días cada uno, mientras que el artículo 14, en su numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, detalla que el Consejo de Administración Legislativa tiene la función de resolver las fechas en que se fijen los periodos de receso del Pleno de la Asamblea Nacional. De ahí que el último viernes el CAL decidiera ratificar que el inicio del primer receso de la Asamblea Nacional sea desde este lunes 26 de marzo hasta el 9 de abril. La presidenta podrá convocarnos del momento en que ella crea conveniente, aún estando en receso legislativo. Sin embargo, su coideario Fabricio Villamar discrepa. Cree que hay temas que el legislativo aún debe resolver. Nosotros tenemos que reunirnos para poder superar los problemas de pobreza y desempleo, los problemas de seguridad. Nosotros pretendemos de que haya la fluidez para todo lo que se refiere al aspecto legislativo.
Pero además, el Consejo de Administración Legislativa resolvió que el receso no aplica para la Comisión de Fiscalización, que deberá analizar la solicitud a trámite del pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Cabe señalar que durante los 15 días que dure el receso legislativo, las actividades administrativas de la Asamblea no se detendrán. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y luego que el Consejo de Administración Legislativa calificara a trámite el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, la Comisión de Fiscalización deberá iniciar este trámite. La convocatoria está prevista para esta tarde a partir de las 18 horas. En los próximos días, tanto el fiscal cuanto los asambleístas interpelantes deberán presentar sus argumentos. La Comisión de Fiscalización deberá iniciar el trámite de juicio político en contra del fiscal general de la Nación este lunes 26 de marzo. La convocatoria la envió la presidenta encargada Carla Chávez y a las 18 horas deberán abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa. Se tiene que aprobar un calendario para la presentación de pruebas de descargo. La mesa legislativa tendrá aproximadamente 20 días para sustanciar el trámite. Luego de escuchar a Carlos Vaca y a los asambleístas interpelantes, deberá elaborar un informe que motive el archivo o recomiende el juicio político. Al fiscal se lo acusa de incumplimiento de funciones por haber difundido el audio de una conversación entre el asambleísta José Serrano y el excontralor Carlos Polit, sin este ser judicializado. Ese es uno de los temas centrales del juicio político, porque existe escritura pública con una declaración, escritura debidamente certificada. En la petición de juicio no se incluye el tema de la comisión del 30S ni lo relacionado a la empresa brasileña, pues esos temas serán sometidos a investigaciones. Con ello, el proceso judicial avanzará paralelamente. El trámite de juicio político lo realizará la actual Comisión de Fiscalización, pues la sesión en la que se iba a debatir la posible renovación de autoridades de la Asamblea Nacional quedó suspendida. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La asambleísta Norma Vallejo, junto a representantes del Parlamento Laboral ecuatoriano, solicitaron la derogatoria del Acuerdo 094 respecto de los procesos de desvinculación de servidores con nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro por jubilación. Según la legisladora, hasta el 31 de marzo el Ministerio de Trabajo debe contar con la planificación y disponibilidad presupuestaria de cada institución. Sin embargo, advierte que hasta la fecha no existen estos documentos. Por ende, trabajadores del sector público no podrían acogerse a este derecho. El 22 de mayo del 2017 entró en vigencia el Acuerdo Ministerial 094 sobre las directrices para los procesos de desvinculación de servidores con nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro de jubilación. El documento establece que los trabajadores del sector público menores de 70 años que quieran presentarse a la jubilación de forma voluntaria solo podrán hacerlo cuando exista la respectiva planificación y disponibilidad presupuestaria, conforme a lo establecido en el primer inciso del artículo 288 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. Bajo ese contexto, la asambleísta Norma Vallejo solicita la derogación del acuerdo, pues insiste en que el plazo apremia para quienes quieran acogerse a este derecho, puesto que aún no existe la planificación adecuada de las instituciones. Podrán jubilarse, dice, podrán acogerse a su jubilación, pero no será obligación del Estado cancelar el derecho que les corresponde a la bonificación por jubilación. Y eso, lamentablemente, es ir en contra de la Constitución. Y añadió que este tema ya se encuentra en manos del Ministerio de Trabajo, organismo que además deberá asesorar este proceso de planificación. Una reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual estamos estableciendo que el Ministerio del Trabajo asesore y controle que las instituciones 2 veces por año presenten planificaciones para la jubilación. A este pedido se sumó Jaime Arciniega del Parlamento Laboral, quien dijo que este acuerdo debe ser derogado, pues jamás un acuerdo puede estar sobre una ley. Y por ello es que hemos señalado la importancia que tiene la planificación para entregarlos, pero implica primero derogar este acuerdo ministerial, que a todas luces es ilegal, es inconstitucional. El documento también establece que para los funcionarios de 70 años o más, la jubilación será obligatoria siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y este lunes en Quito se registró una movilización por parte de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha en rechazo a la falta de control a las unidades de taxismo informal por parte de las autoridades locales. Los taxistas además entregaron a los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas un manifiesto en el que piden el respaldo a su trabajo diario. Tenemos los detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 10 de la mañana, las cooperativas de taxi de Quito salieron desde el Parque El Arbolito hasta acá, hasta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para pedir el respaldo de las autoridades, ya que aseguran que estas organizaciones de transportes informales como Cabify y Uber les están quitando el trabajo a todos los taxistas de acá de la provincia de Pichincha. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el presidente de la Unión de Taxistas de Quito, él es Carlos Bruni, quien nos dará más detalles acerca de lo que ha sucedido posterior a la reunión que tuvieron con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Don Carlos, muy buenas tardes. Un poco consultarle qué es lo que se habló, en qué quedaron, cuáles fueron las respuestas por parte de las autoridades nacionales. Sí, buenas tardes. El taxismo legal y organizado de Pichincha, agrupado en 3 uniones representadas por Alex Morales, Paco Velasco y Carlos Brunis, el día de hoy, con los compañeros que han tenido la bondad de acompañarnos y por la clemencia que existe en sus familias, hemos sido recibidos por parte de la autoridad, en este caso el señor subsecretario Álvaro Guzmán, el señor secretario de Movilidad, el señor Julio Puga también, el SRI, hemos coincidido en que efectivamente la proliferación de la ilegalidad está aumentando y que se han comprometido a aumentar e intensificar los operativos de control. Además que hoy nos han dado a conocer de que a las aplicaciones que son totalmente ilegales les han negado ya la petición de ser homologadas. En la Agencia Nacional de Tránsito se dictó la resolución 070, mediante la cual existe una serie de requisitos y esos requisitos tienen que ser cumplidos. Y mientras no cumplan esos requisitos, que de ninguna manera lo van a cumplir, porque uno de los objetivos es tener permiso de operación y ser empresas nacionales, ellos no van a poder obtener en ningún momento. Y para nosotros ha sido saludable que el día de hoy nos den a conocer que han sido negadas. Asimismo, nosotros hemos pedido de que se intensifiquen los operativos a la informalidad, a la ilegalidad en los hoteles. No es posible que quienes brindamos el servicio de taxi 70 años en Quito, capital de la República, tengamos que vernos prácticamente desplazados por personas que tienen vehículos de color en los hoteles. Aquí tienen que ser más responsables también la gente que administra los hoteles, porque la mejor carta de presentación, lo hemos dicho, es un transporte organizado, es un transporte autorizado, es un transporte que brinde todas las garantías necesarias, que sea eficiente, que sea seguro. Por eso es que también hemos dicho nosotros que estamos totalmente de acuerdo con el transporte seguro. Sin embargo, de eso tenemos muchos inconvenientes. Hay cámaras de seguridad que no funcionan, hay cámaras de seguridad que no se les ha dado mantenimiento. Pedimos ahí nosotros al señor subsecretario que nos permita, a través de las uniones provinciales, instalar nuestros propios talleres para poder dar un servicio más a nuestras cooperativas, porque sí, estamos de acuerdo con las cámaras de seguridad, han ayudado mucho, pero ¿qué sucede con aquellos compañeros que aún no tienen cámaras, con aquellos compañeros que no se les ha dado el tratamiento correspondiente? Hay una empresa tercerizadora que es lo único que está pensando en llenar sus bolsillos y no está pensando en una verdadera seguridad. Don Carlos, yo lo escuchaba hace unos instantes que usted comentaba que van a permanecer en asamblea por el hecho de que esperan de que se cumplan las garantías necesarias posterior a esta reunión, aparte de mesas de diálogo que van a tener posteriormente. Hemos dicho que el termómetro está en nuestras bases. Son nuestras bases, los compañeros que están todos los días trabajando son los que nos van a decir se está mejorando el trabajo o no se está mejorando el trabajo. ¿Hay operativos o no hay operativos? Son ellos los que todos los días, por eso es que estamos instalados en sesión permanente. Se va a instaurar mesas de diálogo, esperemos que en estas mesas de diálogo se hayan resultados positivos. Hemos solicitado también
que en las mesas de diálogo se delegue del Ministerio del Trabajo al municipio de Quito una autoridad a fin de que el municipio acate la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito respecto a una sola revisión técnica vehicular. Nosotros somos respetuosos de la ley. Cuando decía el artículo 308 del reglamento de aplicación a la ley, que además es orgánica, 2 revisiones técnicas vehiculares, las acatábamos. Hoy este mismo reglamento, que es nacional, dice una sola revisión y también vamos a acatarla nosotros. No es posible que no se pueda armonizar la ordenanza con el reglamento de aplicación a la ley. En esto estamos totalmente convencidos que vamos a llegar a un entendimiento. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de Carlos Bruni, él es presidente de la Unión de Taxistas de acá de la provincia de Pichincha, y como ya lo dijeron, van a continuar en una asamblea permanente para ver los resultados posterior a esta conversación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a María Fernanda por ese reporte. Ahora les contamos que esta mañana en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, los 5 parlamentarios andinos, representantes de Ecuador, efectuaron su rendición de cuentas correspondientes a los 10 meses de gestión. En el evento destacaron su trabajo sobre el impulso de proyectos emblemáticos como el proceso para lograr la eliminación del visado Schengen, así como las gestiones con el registro civil para la implementación del pasaporte biométrico. La delegación ecuatoriana también ha centrado su labor en la elaboración de normativas marcos sobre diversos temas de nivel nacional y regional, así como el trabajo en territorio en las diferentes provincias del país, por ejemplo, en cuanto a turismo comunitario y educación superior. Desde donde nosotros trabajamos en algo que lo aprendimos y tenemos la vanguardia desde Ecuador, la acreditación universitaria. No más universidades de garage, ni en Ecuador, ni en ninguno de los países del Parlamento andino. Derecho a una educación de excelencia. El Estado debe garantizarnos educación gratuita y de calidad, pero no solo en Ecuador. Esta iniciativa de vanguardia la hemos llevado a nuestros países del Parlamento andino. Queremos que los jóvenes, que los estudiantes universitarios logren acceder a universidades de altísimo nivel. Una de las facultades centrales del Parlamento andino es la generación de normas para consolidar la integración sobre temas que son de interés común de los países que constituimos la comunidad andina. Como miembro de la Comisión Cuarta del Parlamento andino, responsable de trabajar los temas de desarrollo e integración económica y producción, trabajamos en el año 2017 para aprobar 2 grandes marcos normativos: el de turismo comunitario, mediante decisión número 1394 del 18 de agosto del 2017, y el de fomento de cadenas productivas y de valor, con la decisión 1396 del 24 de octubre del 2017. Y de acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, están obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus representantes legales. Bajo este contexto, los medios legislativos cumplieron con este proceso la mañana de este lunes. El programa de rendición de cuentas estuvo conducido por César Guanolema, traductor quichua, y la periodista Nancy Monteros. En este espacio, el director de la televisión legislativa, Manuel Meriguet, destacó que desde enero a diciembre de 2017 se emitieron 38 programas, 31% de índole informativo, 12% programas de opinión, 8% de carácter formativo cultural, 3% de entretenimiento y 2% publicitario promocional, marcados por la producción nacional y de participación ciudadana. De su lado, Diana Bermeo, directora encargada de la radio de la Asamblea, informó que el 2017 estuvo marcado por la realización de 55 programas que corresponden al 81% de producción nacional. Entre las novedades está el programa Produciendo Sueños, que corresponde a un compendio de programas desarrollados por personas privadas de la libertad. Bueno, tenemos varias propuestas de programas, además de crear una nueva imagen, ¿no? Una nueva imagen. Hemos cambiado en el tema de diseño ya desde el año pasado. A partir del mes de agosto hemos incorporado pues nuevos logos, no nuevos, sino nuevos diseños de logos. Hemos trabajado con un grupo de animadores que son muy profesionales
y que estamos trabajando en todas las presentaciones de los programas, en todos los bumpers, en toda la parte gráfica. Además, en el tema de contenido, hemos tenido nuevas propuestas de alrededor de 5 o 6 programas, de los cuales ya muchos están en preproducción, algunos ya están preparados, listos para salir. Estamos preparando esa sorpresa para los televidentes. Es el convenio establecido con el Ministerio de Justicia. A través de este convenio se hicieron o se desarrollaron 3 aspectos. Uno, la incorporación en nuestra parrilla de programación de espacios, de productos realizados por personas privadas de libertad a través de un proyecto de cabinas radiales. Incluimos un programa en nuestro espacio, nuestra franja, Las Hijas de Lilith. También estamos produciendo un programa que se llama Sueños desde Adentro, que llega a ustedes todos los días domingos, y este es un proyecto en donde participan todos los centros de rehabilitación que tienen estos proyectos de cabinas radiales. Agenda legislativa. Y enseguida compartimos con ustedes las actividades para esta tarde aquí en la Asamblea Nacional. Atención, a las 18 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político para dar a conocer al Pleno de la Comisión la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL aprobada el pasado 21 de marzo de 2018. Abocar conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del señor Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto será en el Salón de los Expresidentes del Palacio Legislativo. 18 horas, reiteramos, sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y así finaliza la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden la emisión estelar a partir de las 17:30. Una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.